Bien, he comenzado la grabación, aunque creo que en los primeros minutos vamos a tener que pasar los archivos ya mismos de los paquetes de geografía. Y yo sé los paquetes que no vamos a utilizar, pero hay otros paquetes que necesitan. Algunos están instalados en R por default, otros no. Y no sé cuáles son exactamente los que no, entonces lo vamos a hacer por prueba y error. Le vamos a instalar en una computadora hasta que funcione, ya sé que cuáles paquetes son. Quise hacerlo aquí, pero ya aquí están todos los paquetes que necesito, entonces no sabía cuál. No sabía cuál. Pero antes de eso, quería hablar un poquito más de los modelos estadísticos y por qué surge la necesidad de luego algunas de las cosas estadísticas geográficas. Hablaba yo ayer de modelos estadísticos del tipo y igual A más B 1 X1 más etcétera. Vamos a ponerle un último valor hoy día. B sub P X sub P más el error. Hablábamos de ese tipo de modelo, ¿no? Ahora bien, este modelo normalmente uno toma una muestra. Uno solo tiene una observación en la que mide estas variables. Por ejemplo, de los carros que estábamos trabajando, yo voy a medir el cilindraje, yo no, pero alguien midió el cilindraje, el desplazamiento cúbico, el peso, pero no solo de un carro, sino de varios carros. Entonces, para indicar esa muestra, vamos a indicar aquí, o poner un subíndice llamado sub I, que indica la observación I. El carro I, el sujeto I, o el sub I nos va a indicar la observación. El sub I aquí va a ir en los X. Es decir, por ejemplo, el XI1 puede ser el peso del carro I. Y el XI2 puede ser los caballos de fuerza del carro I, etcétera, ¿no? Los coeficientes no cambian. Los coeficientes no le he puesto el I porque esos son los mismos. ¿Ok? Ahora, al error le voy a simplificar un poco el nombre, le voy a llamar simplemente E. Se le llama epsilon, pero llamémosle epsilon, que es el nombre usual que se le da al error. Epsilon sub I, ese es el error. ¿Ya? Ahora, lo que hicimos, los modelos que hicimos, suponen varias cosas para hacer válidas las inferencias que hablábamos ayer. ¿Se acuerdan que ayer hablábamos de este coeficiente es significativo, este coeficiente no es significativo? Había un valor P. Para hacer esas inferencias hay ciertos supuestos. ¿Cuáles son los supuestos? Bueno, primer supuesto es que el modelo es correcto. Es decir, que este en efecto es el patrón que siguen aproximadamente los datos. Segundo supuesto es que los errores sub I siguen una distribución normal, con media, una distribución normal, con media 0, y desviación estándar, o varianza, 1. Bueno, si la varianza es 1, la desviación estándar es 1. Ahora, perdón, no 1. Simplemente sigma cuadrado, no necesariamente 1. Ahora, este supuesto, ¿qué nos dice? Que en promedio el error es 0. Es decir, a veces nos equivocamos y obtenemos una estimación que es un poquito más, utilizando este modelo que está aquí. A veces nos equivocamos y obtenemos una estimación que es un poquito menos. Pero en promedio de los errores debe dar 0. ¿Sí? Suponiendo que el modelo es correcto. Y también aquí la varianza se ve que es constante. ¿Sí? La varianza no varía. Varianza constante también se conoce como varianza constante. Se suele conocer a veces como homoselasticidad.
homoscedasticidad. ¿Cuál es el asunto de la varianza constante? Suponemos que la varianza de todos los errores es la misma. ¿Qué puede suceder? Pudiera suceder que en una parte, en una región de la regresión, la varianza es chiquitita, es decir, varía. No tengo algo para escribir, pero déjeme preguntarle si tiene marcador a Pablo. Entonces, varianza constante se llama homoscedasticidad. Cuando se viola, la varianza no es constante, entonces se dice que tenemos un modelo heterocedástico, en cuyo caso el modelo o lo que hemos hecho no es válido, habría que hacer una cosa distinta. No es tan difícil obtener datos heterocedásticos. Por ejemplo, si yo tengo un promedio de ingresos por provincia, los promedios, para los que saben estadística, ¿cuál es la varianza de los promedios? ¿Cuál es la varianza de un promedio? La varianza de la población dividida por el tamaño de la muestra, ¿verdad? Entonces, si yo tomo una muestra de tamaño 100 en Manabí, una muestra de tamaño 800 en Guayas y una muestra de tamaño 30 en Imbabura, esas varianzas van a tener esas medias van a tener distintas varianzas. Y si estoy tratando de explicar el promedio de ingreso de una provincia en base a otras variables, quizás algunas características de esa provincia, voy a tener el problema de heterocedasticidad. Y en ese caso, hay una modificación que uno puede hacer a través de ponderaciones para corregir ese problema. No le vamos a ver porque, como dije, no vamos a tener el tiempo. Otro supuesto que hacemos sobre este modelo, no sé cuántos estén familiarizados con el término correlación. La correlación de dos errores, digamos el error I y el error J, es igual a 0. La correlación entre dos errores es 0. Eso funciona con, por ejemplo, si yo tomo observaciones de distintas personas. Supongamos estatura versus peso. La estatura y peso de Danis no tiene nada que ver con la estatura y peso de Andrea, no tiene nada que ver con la estatura y peso de Stanley. Son todos independientes entre sí. Este supuesto se suele violar cuando, por ejemplo, tengo datos cogidos en el tiempo. Cuando tengo datos cogidos en el tiempo, por ejemplo, ventas mensuales, casi siempre este supuesto de aquí se viola. ¿Por qué razón? Porque las ventas siempre muestran correlación. Las ventas de esta semana se parecen un poco a las ventas de la semana anterior. O quizás las ventas de mayo de este año se parecen un poco a las de abril y también a las de mayo del año pasado. O sea, hay una correlación entre ellas. Y cuando hay correlación, lo que hemos hecho ya no funciona. Pero también suele presentarse correlación en datos geográficos. Si yo estoy mirando, por ejemplo, temperatura, la temperatura de Bahía de Caracas quizás tenga una alta correlación con la temperatura de San Vicente, pero una correlación bien baja con la temperatura de Río de Janeiro, y más baja todavía con la temperatura de Shanghái. Entonces, en estadística geográfica, este principio de aquí, de la correlación 0, se viola. Y como ese principio de la correlación 0 se viola, tenemos que lidiar con esa situación. Entonces yo quería alcanzar a ver un par de modelitos con el ejemplo ese del río. No sé si se acuerdan que uno de los modelos que les mostré el otro día como el demo, había un modelo que modelaba la concentración de zinc en términos de la distancia al río, o de la raíz de la distancia al río. Entonces, eso de ahí podría ser un modelo para hacer un modelo de regresión. Es un modelo de regresión, de hecho, pero donde los errores no son con correlación 0. Y por eso hay que usar otros paquetes especiales. Al tomar en cuenta la correlación 0, uno puede ajustar un mejor modelo. ¿Sí? Pero me parece que esta es una motivación para eso. También, cuando son datos espaciales, o sea, geográficos,
hablamos de correlación espacial o correlación geográfica. Cuando son datos temporales tomados en el tiempo, hablamos de correlación en el tiempo. Todo lo que es correlación en el tiempo se estudia a través de modelos ARIMA, que los mencioné el día de ayer, no los vamos a hacer. Aquí vamos a ver solamente correlación geográfica, pero también hay toda una sección de estadística, o toda un área estadística que se dedica a mezclar las dos, tanto correlación geográfica, pero tomadas a lo largo del tiempo. Por ejemplo, las temperaturas de varios puntos en Ecuador, pero tomadas hoy, ayer, antes de ayer, es decir, voy a tener correlación tanto geográfica como espacial. En la temperatura es lo mejor de ver correlaciones porque si ahorita la temperatura es 30 grados, al menos aquí en la costa, es difícil que de aquí a 2 horas la temperatura vaya a ser 19. Quizás en la sierra se comporte de otra manera, ¿no? La correlación temporal creo que en la sierra es menor porque a veces hay una alta variación de un momento a otro. Pero aquí en la costa no. Aquí en la costa normalmente, si ahorita está a 30 grados, es bien difícil que la próxima hora esté a 19. ¿Verdad? Porque las correlaciones, hay una correlación alta entre las temperaturas en tiempos cercanos. O sea, así como hay correlación alta entre las temperaturas en tiempos cercanos, o sea, si están cercanas en tiempo, en las horas, también hay correlación alta si están cercanas geográficamente. Y esa correlación hay que tomarla en cuenta. Entonces, el día de hoy, espero alcanzar a ver ese tipo de modelos. Tenemos que aprender un par de cositas, como lo que son los variogramas. Los variogramas se puede pensar como una covarianza o una correlación entre un punto y un punto distante. Uno esperaría que en puntos geográficos, que la correlación aumente a medida que los puntos son más cercanos y disminuye a medida que los puntos son más grandes. Bien, vamos a comenzar con lo que es estadística geográfica. Si alcanzamos, vemos el modelo de explicar en términos de la distancia del río. Pero, ¿qué les parece si comenzamos leyendo archivos de Shape? Leyendo archivos de Shape. Para eso vamos a necesitar la librería MapTools. ¿Me puede avisar alguien si la tiene instalada? Y si no, les voy a pasar a todos. Voy a pausar para pasar a la librería MapTools. Ok. Los archivos que están aquí en la carpeta que les pasé, Nacional por Provincias, contienen polígonos que definen las provincias. ¿Sí? Entonces lo que quiero ahora es leerlos, estos archivos. Para leer los archivos vamos a crear vamos a leerlos en uno llamado provincias. Aquí en provincias, déjenme ver la instrucción, Read Shape Special. Hay una instrucción que está en la librería MapTools que se llama Read Shape Special. Ojo que la S mayúscula y la S mayúscula. ¿Sí? Read Shape Special. Y le ponemos aquí el nombre del archivo, entre paréntesis. Nombre del archivo, en este caso, en mi máquina, está en mi directorio de R. Está en Nacional por Provincias. Voy a poner esto más abajito para que se vea toda la línea. Nacional por Provincias. Y el archivo, si no me equivoco, se llama nacionalproprovincias.shp. Este es el que hay que leer. Entonces pongámosle aquí. Nacional por provincias.shp. Ah, no, el SHP está así. Cierro comillas, cierro paréntesis. Es decir, no lo puedo dividir porque tiene que ser la cadena. Si le corro estas...
si le corro estas dos líneas, o esa línea, en ese momento se ha hecho una lectura del archivo shapefile. Esos archivos shapefile están disponibles en el sitio web del INEC. Ahí fue donde los encontré. Y hay otros también, en otros niveles. Y Stalin nos dice que pronto va a haber a todo nivel, lo cual va a ser chévere. Ahora, si vemos cómo fue guardado, qué clase tiene este provincias, la clase de provincias es Special Polygons Data Frame. Es decir, se comporta como un data frame, pero aparte tiene datos del mapa. Si por ejemplo yo veo las variables, o le trato de simplemente poner view provincias, me parece que debería de funcionar. Vamos a ver. Puedo ver las diferentes variables que hay. Hay una variable llamada DPA Provin, DPA Despro y regional, de lo que le bajé. Ahora, DPA Despro parece ser el nombre. Y regional parece ser la regional en el NEC, me imagino. Y hay varias provincias ahí, ¿no? ¿Ok? Entonces podemos ver el contenido. Aparentemente es un data frame, ¿verdad? Un data frame común y corriente. Pero este data frame, ¿qué pasa cuando le pongo plot? Le acabo de hacer el plot. ¿Y qué contiene? Un mapa del Ecuador. ¿Sí? Incluyendo las Islas Galápagos e incluyendo el Ecuador. ¿Sí? Entonces, más o menos pueden ver el uso de estos shapefile. Ahora, le voy a poner view otra vez. Este mapa, claro, la ruta donde puse el archivo. Voy a hacer una pausita para que todos puedan leer el archivo y mirarlo. Bien. Uno de los quizás pequeños problemas de ese gráfico es que le he hecho con latitudes y longitudes reales. Entonces, tiene que hacer bastante espacio entre Galápagos y Ecuador y se ven pequeños los dos. ¿Cómo podríamos deshacernos ahorita de Galápagos y graficar solamente el Ecuador? Como decía hace un momento, este de aquí se comporta como un data frame. De hecho, es un data frame, pero que tiene otros atributos como dibujar el mapa, ¿no? Los polígonos. Entonces, como es un data frame, podemos tratarlo de esa manera. Por ejemplo, Galápagos es la última. Es la fila número 27. Entonces, si quiero eliminar la fila 27, podría crear, digamos, mapa le voy a llamar, que va a ser provincias menos la fila 27. Acuérdense que el coma se tiene que poner en los data frame, y la primera indica la fila y el segundo indica la columna. Entonces, al poner solamente menos 27, le está eliminando esa fila 27. Si hago un plot del mapa, vemos que solamente sale la parte continental. Y si luego solo quiero dibujar Galápagos, en vez de menos le pongo solo 27, ¿no? Pero la idea es que ese que uno lee es un data frame. Data frame con columnas, con nombres y aparte con información de cómo dibujarse. ¿Sí? ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿Tiene alguien información sobre la población de cada provincia? Esto me olvidé de traer. Sí. El Clever. Ya, pues Clever, facilítanos.
A esta hora ya es oficial. Quizás Clever, nos puedas dictar rapidito. Nos puedas dictar rapidito para comenzar a hacerle cosas a ese mapa. View mapa. Le quiero agregar una variable. Le vamos a agregar la variable población. Mapa $población. Le quisiera asignar los diferentes valores de las poblaciones. Igual que como tratábamos el data frame. Nótese que es igualito como el data frame. ¿Se acuerda que así agregábamos una variable del data frame? Entonces, vamos a ver. La primera provincia de la SUAY. ¿Cuántos habitantes tiene más o menos la SUAY? ¿Perdón? 350.000. Vamos a ponerlo en millones. Entonces pongámosles .35. De ahí viene Bolívar. ¿Cuántos habitantes tendrá Bolívar? Sí. Unos 100.000. O hagamos algo más chévere. Pongamos aleatoriamente habitantes. ¿Qué les parece? Tenemos 26 habitantes, 26 provincias. Entonces, vamos a suponer aleatoriamente, vamos a generar unos datos uniformes, 26 datos uniformes. Si estamos hablando de millones, hablemos de entre 100.000 y 3 millones de habitantes. ¿Está bien? Por ponerle alguna cosa, ¿no? Entonces ahorita lo que he hecho es generar aleatoriamente, la instrucción está acá abajo, ¿ah? Si es que no la copiaron porque voy a poner acá. Déjenme volver a abrir el mapa. Le he generado aleatoriamente un número acá, ¿no? Estoy en millones. Entonces la población de Azuay estoy diciendo que son 426.000, la de Bolívar 2 millones, la de Cañar 640.000, la de Cachi 1.680.000. Me acabo de inventar esos datos. ¿Sí? Me acabo de inventar esos datos. ¿Qué cosas serían interesantes hacer? Una de ellas sería ponerle nombre a las provincias. Otra podría ser poner un color de acuerdo a la población. Que un color más fuerte salga a las poblaciones con más habitaciones, un color más suave en las poblaciones con menos habitaciones. Estoy grabando. ¿Cómo lo hacemos? Denme un minutito para acordarme las instrucciones. Voy a pausar un ratito. Ok. Vamos a comenzar con el primer comando que se encuentra en la librería SP, pero se cargó por default cuando cargamos el MapTools. El comando se llama spplot. spplot. Recuerde que le pusimos una variable llamada población al mapa, ¿no? Entonces pone spplot provincia, no, mapa, coma, y se pone el nombre de la variable que quiero graficar, población. Vamos a ver si no nos da error. A ver si funciona. Ahí está. Según esas variables que hice, las que generé aleatoriamente, aquí la provincia con más habitantes es la de acá, y las provincias que tienen más rosado son las que tienen menos habitantes, ¿no? Entonces ese es un ejemplo de cómo utilizar el spplot. El censo económico sería interesante hacer algunos mapas de esa naturaleza, ¿no? Poner quizás una variable que tenga la cantidad de industrias o la cantidad de algo por provincia, por parroquia. Ya. Map server. Sí, lo he escuchado. Ya.
Ya. Ahora ya lo sabes cómo hacer en R. SPplot. ¿Alguna pregunta sobre ese gráfico? Independientemente de que no consten las 26 ahí divisiones territoriales, agarra los valores, ¿verdad? Porque ahí no aparece por el de Galápagos. No, pero acuérdate que yo este mapa le quité Galápagos y cuando le generé las poblaciones no incluí Galápagos porque no creé 27 poblaciones, solo creé aleatoriamente 26 poblaciones. Sí, creé aleatoriamente 26 poblaciones. ¿Qué tal si tengo dos variables? ¿Qué tal si a mapa, aparte de población, le agrego una variable llamada pobreza? Pobreza. Mapa dólar pobreza. Y asimismo generemos un número aleatorio, 26 números aleatorios entre 0 y 1. ¿Ya? Uniformes. No. Porque en este caso estos shapefiles no contienen esa información. Sería interesante que cuando liberen los shapefiles también contenga... Verá, el shapefile se compone de el SHP, que es donde están los polígonos, y el DBF, donde están las variables por cada polígono. En este shapefile, si le veo el view de provincia, que es el original, solamente contiene 3 variables: DPA Provin, DPA Despro y regional. Nada más. Eso también lo comento para los lineales. Cuando hagan la liberación del shapefile, sería bueno que incluyan ciertas estadísticas, ¿no? Aparte del nombre de la provincia, lo cual está bien tener ahí, y de la central o regional, podemos incluir otras estadísticas. Ahora, dicho eso, uno puede tener las estadísticas en una base de datos aparte y luego unir las dos. Eso es bien fácil. Es un comando similar al cbind para unir dos matrices, pero se llama spcbind. O sea, si uno le hace nomás cbind, lo que crea es un data frame. Si uno le hace el spcbind, crea un data frame, pero con la información geográfica. O sea, le conserva la información geográfica. Pero sí, esa variable yo me la inventé. Fue completamente inventada. Entonces quería ver ahora... Sí. ¿Cómo las asume? Ah, mire. Si vemos esa población que yo acabo de simular o de inventar, usted nota que aquí la primera población tiene 0.42 y 420.000 habitantes, 2 millones, 0.6, 1.6, etcétera, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hace? Se fija en todos los valores, se fija en el mínimo y se fija en el máximo. Entonces, entre el mínimo y el máximo hace una escala de colores. ¿Sí ve la escala de colores que está aquí? Simplemente coge el mínimo, busca el mínimo alrededor de 0, el máximo es alrededor de 2.8, 2.9. Entonces, internamente, coge y le divide en colores secuencialmente, desde, por ejemplo, en este caso de rosado a blanco a celeste, más o menos como le hace. Sí. Ah, ese es el que yo creé con esa instrucción, el RUnif. Iba a poner una por una, pero después dije eso nos va a tomar tiempo. Tienes que cerrar el S y volverlo a cargar. ¿No te salía? Exacto. Ahora quiero poner dos variables. Le he creado una variable llamada pobreza ahora. Asimismo números aleatorios. Y le quiero poner acá pobreza. Ah, no, pero voy a crear números aleatorios de la misma magnitud. En el ejemplo que tiene R, tiene mortalidad infantil en el año 74 y mortalidad infantil en el año 79. Estos son números comparables.
Y vamos a ver si sale lo que... Ahí está. Entonces fíjense, ahora hizo dos mapas. Esperemos un ratito porque esos polígonos son pesaditos. Entonces, ahora hizo dos mapas, ¿no? Población, pobreza. Otra vez, son números aleatorios. Pero como tienen escalas similares, o son indicadores, en este caso número de habitantes, que son pobres, número de habitantes que son... Entonces aquí aparece la escala común a los dos mapas. ¿Sí? Y uno puede observar ahí cosas. Los colores que están arriba son los de mayor pobreza, en este caso. El celeste. Exactamente. Los lilas Son los menos, donde hay menos pobres. Otra vez, esos fueron datos inventados. No voy a decir que he dicho que esta provincia de acá es bien rica. Oh, nada de eso, ¿no? Fueron datos inventados. Bien, ¿qué nos faltaría en este mapa? Los nombres, ¿verdad? Ponerle etiquetas. Denme un ratito. A ver, uno más. Ahorita que me menciona lo de densidad poblacional. Unita más. Antes de poner los nombres. ¿Qué tal si es una variable categórica? Un factor. Mapa tiene una variable llamada regional. Esa es categórica. Veamos qué pasa si le pongo aquí regional. A ver qué nos da como mapa. Ese sí es datos verdaderos. Nótese que creó una escala de colores con un color distinto para cada regional. Al sur le puso celeste, al centro le puso este lila, al litoral le puso este rosadito y al norte le puso un celeste bien bajito. Las cuatro regionales. Entonces, cuando el dato es categórico, simplemente se crea un color para cada categoría. Usted puede decidir también otros colores. Si no le gustan esos colores, también hay manera de cambiar los colores. Pero eso ya les dejo que lean la ayuda de SPplot y ahí vean los ejemplos y cómo se cambian los colores. ¿Sí? Va a pasar otra vez. A ver, continuando. Hay una función que se llama getSPPPolygonsLabPTSlots. ¿Qué es lo que hace esa función? Coge este mapa que contiene los datos y le calcula coordenadas del mapa apropiadas para poner una etiqueta. Entonces, estas coordenadas que están aquí me van a decir más o menos un buen lugar donde puedan ir etiquetas y que no se choquen entre sí. O sea, cuando uno quiere etiquetar el mapa, uno puede poner las coordenadas a mano. ¿Dónde quiero ir que vaya cada nombre, verdad? Se lo puedo poner a mano. Pero la idea de este getSPPPolygons, este es label point slots. Es decir, ¿dónde puedo poner etiquetas? ¿Dónde puedo poner etiquetas? Estas coordenadas son de las 4 regiones. A ver. Bueno, los colores aquí representan las 4 regiones. Ahora, cada provincia es un polígono. Ya, cada provincia es un polígono. Entonces, lo que quiero ver en ese polígono es dónde ubico el texto. El texto para poner las S. ¿Por qué razón? ¿Se acuerdan que el otro día usamos la función text? Pero la función text, ¿qué tenía que darle? Las coordenadas, ¿verdad? Ahora, ¿se imaginan aquí darle las coordenadas a mano? Buscar. Entonces, básicamente lo que hace este get, SP Polygons Labs Point Slots, es
va a cada polígono, calcula más o menos un buen lugar donde poner la etiqueta y se la pone. ¿Ya? Entonces esas coordenadas las voy a grabar en, qué sé yo, coordenadas etiquetas, CE, por ponerle un nombre. Coordenadas para etiquetas. Se voy a grabar ahí. Y vamos a poner text. Déjenme ver una cosa. Yo aquí tengo mi pollita. Porque ninguna de estas instrucciones me las sé de memoria, pero sé cómo hacerlas, en caso que necesite. Text. Las coordenadas CE. Las coordenadas CE. Y las etiquetas van a ser mapa DPA DESPRO. ¿Por qué se llama así la variable que tiene el nombre de la provincia? No lo sé. Voy a preguntarle a los de cartografía. Pero en todo caso, ese text me dice gráfico inválido. No sé por qué. Ahí debiera haber funcionado. Ya voy a ver por qué no funcionó. A ver. Por alguna razón me está dando problemas con el SP-Plot. Cuando le hice el mapa con plot y le puse el texto, no me dio ningún problema. Por alguna razón con el SP-Plot me dijo, no me gusta, no quiero, no me hagas. ¿Sí? Pero el SP-Plot no me funcionó, ya voy a ver por qué. Pero si uno le hace el mapa con plot, como hicimos el primer mapa, ¿se acuerdan? Y uno le pone coordinates en la instrucción. Coordinates también hace lo mismo que el otro. Obtiene las coordenadas del centro para poder poner ahí una etiqueta. Entonces le puse text. Creo que aquí no necesito poner labels. Pero hice el mapa. Calculé las coordenadas. Y le puse el texto. Vamos a ponerle... ¿Saben qué es sex? Character magnification o character... ¿Qué tan grande quiero las letras? Por default es 1. Cuando le pongo .5 quiere decir la mitad del tamaño regular. Cuando le pongo .4 quizás aquí, vamos a ver cómo sale con .4, quiere decir un 40% del tamaño regular. Esperamos a que salga. Por alguna razón aquí todo es una espera. Sí. Ah, no, sí, tenía que ponerle labels. No sabía qué graficar. Ahí sí. Ahí ya se puede ver mejor, ¿no? Y creo que se puede apreciar aquí también las zonas no delimitadas. Por aquí hay una zona no delimitada. Por acá esta zona no delimitada. Hay 3 en estos mapas que bajé, ¿ah? 3 zonas no delimitadas. Pero bueno, ahí está el mapa con etiquetas. ¿Sí? Quizás .4 fue muy poquito. Quizás si le pongo... O sea, un poquito más grande las letras. Quizás si le pongo .6... Se mata un poquito, sí es verdad. Ahí está, se monta un poquito. Quizás si le quitamos las zonas no delimitadas, entonces, ¿perdón? O las agrupamos o le hacemos algunas cosas. O las agrupamos o le hacemos algunas cosas. Hay una zona no delimitada que se llama las golondrinas, Manga de Cura y el Piedrero. Ya. Y no pertenecen a nadie. Pertenece a todos. Las zonas delimitadas ya son de todos. Las zonas no delimitadas. Bueno,
Pero creo que esas son las principales que se están sobreponiendo. Porque las otras como que sí se quedan más o menos donde deben de estar. ¿Ah? Sí, déjeme ponerle ahí le dejo el gráfico, voy a pausar. Solo para que quede más bonito, voy a trabajar con las primeras 23 provincias, para que no salgan zonas delimitadas ni Galápagos. Entonces, solo para que quede más bonito, redefiniré mi mapa, porque igual las zonas no delimitadas se van a poder ver ahí, porque no van a tener nombre. Entonces, mi mapa lo voy a redefinir, en vez de poner menos 27, voy a poner que solo incluya del 1 al 23. Así que no me incluya ni el 24, ni el 25, ni el 26, ni el 27. Poniendo así el mapa, le puedo... Aquí tendría que también modificar esto. Y le puedo hacer un plot. Y ahí aparece más bonito porque ahí no aparece las zonas no delimitadas, ¿no? O aparece, mejor dicho, se ve porque no están delimitadas, pero ya no le aparece el nombre. Oye, Cañana ha sido chiquitito. Bien. Vamos a considerar otro ejemplo, que sería algo interesante en un estudio que haga, por ejemplo, el Ministerio de Agricultura, o un estudio de tierra que se haga, ¿no? En este estudio es, si no me equivoco, es un río que queda en... Es un río que queda en Holanda, Netherlands. ¿Sí? El río se llama el río Meuse, o Mus. Entonces lo que se hizo cerca de este río se tomó en varias coordenadas. Las coordenadas están representadas por las variables X y Y. La concentración de cadmium en el piso, la concentración de cobre, de plomo, de zinc, la elevación de cada punto sobre el nivel del río, ¿verdad? La distancia al río con este dist y otras variables, cantidad de materia orgánica y otras variables. Está en la librería SP, que ya fue cargada hace un momento cuando cargamos la librería MapTools. Si hemos View Meuse, para usarlo tengo que primero poner Data Meuse. El Meuse viene cargado en la librería SP, pero hay ciertas librerías que cargan todos sus datos por default, otras que mejor ponen los datos no cargados por default, por si acaso ocupen mucho la memoria. Entonces este Meuse viene en la librería SP, pero no viene cargado por default. Hay que especificarle Data Meuse. Si ahora le miro a ver el contenido, no es... Este Meuse, me olvidé de ponerle la clase. Este Meuse no es un mapa. No es como el que leímos hace un rato de las provincias de Guayas. Es un simple data frame. Es un simple data frame. Pero este simple data frame contiene observaciones tomadas en el espacio. Y aquí está la coordenada donde tomaron esas observaciones. Estas coordenadas tienen su correspondencia en latitud y longitud. Pero el sistema de coordenadas, según la ayuda, eso es lo que quería, si estoy grabando. Según la ayuda, el sistema de coordenadas utilizado es un sistema que se llama Richthoek, RDH, que se utiliza en mapas topográficos de Holanda. De hecho, también el que leímos de la provincia temprano de Ecuador, tampoco está en latitud y longitud. Había una proyección, y yo de proyecciones no sé mucho. Quizás estaban y saben más de eso de lo que yo sé. Pero había proyecciones, ¿no? En todo caso, lo que quiero ver es que aquí hay varios sitios. ¿Cuántos sitios hay? 155 sitios. Hay 155 sitios
¿Dónde se tomó la muestra? ¿Sí? ¿Dónde se tomó la muestra? Son coordenadas. Eso lo puede medir con GPS, exactamente. Por ejemplo, el GPS normalmente da latitud y longitud. Y así se puede... Ok, voy a tomar la muestra, con el GPS mido dónde estoy. Exacto. Y debo dando los puntos. Ahora, como este es un data frame, ¿qué pasaría si yo le pongo plot? Bueno, se va a graficar como se grafican los data frame. No sé si ustedes se acuerdan lo que hicimos otro día cuando graficamos un data frame. Fue todas las variables versus todas las variables, hace una matriz de gráficos. Pero quizás eso no es lo que queremos. Hay una manera de trabajar con estos datos, que es la que les quiero mostrar a continuación cómo se hace. ¿Se acuerdan que temprano hablamos de los coordinates? Ya. Si yo le pongo ahora la instrucción coordinates de MUSE, le asignamos una fórmula que comienza con la tilde de la ñ, y como las variables que contienen las coordenadas son x y y, las variables que contienen las coordenadas son x y y, vamos a ponerle x más y, como ponemos en un modelo de regresión, x más y. Ahora, cuando hago eso, la clase de MUSE sigue siendo data frame. La clase sigue siendo un data frame. Pero si yo miro los atributos de MUSE, aparte de ser de clase data frame, tiene otros atributos como que todavía no he puesto coordenadas. Déjeme ponerle coordenadas. Ya, no quiero ver los atributos. Después que usted pone, es que no había puesto la instrucción coordenadas. Después que usted pone la instrucción coordenadas, la clase ya deja de ser data frame. Ahora es un Special Points Data Frame. Special Points Data Frame. Es decir, a lo que usted le especifica un sistema de coordenadas y le dice, tal variable son las filas, tal variable son la latitud, tal variable son la longitud, o le especifica el sistema de coordenadas, deja de ser un data frame, simplemente se convierte en un Special Points Data Frame. Si yo ahora le pongo plot, después de haberle puesto coordinates, ya no me sale este plot que me salió aquí, sino que me sale el plot de las coordenadas que acabamos de hablar hace un ratito. Las coordenadas que acabamos de hablar. ¿Sí? Y esa es la idea detrás del coordinates. El coordinates transforma el data frame en un data frame que además tiene información de coordenadas. Básicamente es eso. Hace un rato no me había cambiado la clase porque no había corrido la línea. ¿Sí? Ahora, el río pasa por aquí más o menos. Y va así. Y estos puntos ahorita nomás se ven como la ubicación geográfica. ¿Qué tal si en este gráfico también me interesa ver algunas de las variables que están contenidas en el MUSE? Cadmium, copper, lead, zinc. Vamos a coger el zinc. Vamos a escoger el zinc. Para escoger el zinc, quiero como antes, vamos a probar primero algo. spplot meus, que vamos a probar poniendo aquí zinc. A ver qué pasa. Nótese que ahorita que le puse zinc,
el color identifica dónde hay más zinc. Los celestes es donde hay más zinc. Sin embargo, la escala, nótese los números que van desde... ¿Cuál es el más pequeño? 113 hasta 1800. Hasta 1800. 1894, 1869. Esos son intervalos. El color rosadito representa observaciones de 113 y 458. Por intervalo. Es por intervalo. Quizás podamos apreciarle mejor si le tomamos el logaritmo. A veces el logaritmo le cambia un poco o permite ver mejor ciertas cosas. Pongamos do log igual true para que le haga logaritmo al zinc. Los intervalos ahora se hicieron de una manera distinta. Nótese que hace un rato el primer intervalo era 113 a 458. Ahora el primer intervalo es 113 a 197. ¿Sí? ¿Cuál fue una de las ventajas de hacer eso? Una de las ventajas fue de que se puede apreciar mejor que todos los puntos que tenían alta concentración de zinc están aquí cerca del río. Y los puntos más alejados del río tienen menor concentración de zinc. Entonces, una variable que podría ayudar a explicar la concentración del zinc podría ser la distancia al río. La distancia al río. Y podríamos quizás ajustar más luego un modelo para pronosticar, basado en la distancia al río, el logaritmo del zinc. ¿Ok? Otra razón por la que utilizamos el logaritmo, hagamos un simple plot. A ver, el primero sin logaritmo. El segundo lo hago con logaritmo, pero quiero hacer un plot, quizás de el zinc versus la distancia al río, data igual MUSE. Y aquí si usted puede ver este gráfico, y después de eso le hacemos el asunto del logaritmo. Pero si puede ver usted aquí este gráfico, ¿usted qué diría? ¿El zinc sí disminuye a medida que la distancia al río aumenta? Mirando ese gráfico solamente. ¿Sí o no? Pareciera que sí, ¿verdad? Pero ¿qué problema hay aquí? Note qué pasa aquí con la varianza. Aquí la varianza es alta, mientras que por acá la varianza es chiquitita. ¿Ese problema cómo se llamaba? Heterocedasticidad. La varianza no se mantiene constante. Los errores, cuando la distancia es más grande, se puede predecir mejor el zinc. Cuando la distancia del río es pequeña, varía demasiado el zinc. Ahora, una forma de corregir los problemas de heterocedasticidad puede ser tomando el logaritmo, haciendo alguna transformación logarítmica o raíz cuadrada. Entonces, después de ver ese gráfico, uno dice, bueno, hagamos la prueba sacándole el logaritmo al zinc. Vamos a seguir graficando zinc versus distancia, pero le vamos a poner log igual y. ¿Qué significa eso? Log igual y. Nótese la escala del zinc acá. La escala del zinc es 500, 1000, 1500. Entre 500 y 1000 hay la misma distancia que entre 1000 y 1500. Porque es la escala regular. Al momento que le hago el log y, en vez de graficar el zinc en el eje de las y, grafica el logaritmo. Note cómo funciona la escala. De 200 hasta 500 hay una cierta distancia. Pero la distancia de 500 a 1000 es mucho menor que la distancia de 200 a 500. Y de 1000 a 2000, se supone que son 1000, ¿verdad?
Pone la misma distancia que de 500 a 1000. Esa es una escala, eso se llama escala logarítmica. La escala logarítmica simplemente pone aquí en el eje de las Y el logaritmo de 5. Pero ¿qué pasó con la variabilidad? Nota que la variabilidad ahora es similar por aquí y por acá. Ya no tiene esa variación. ¿Se acuerda que hace un rato por aquí variaba bastante? Desde por acá hasta por acá abajo, y por aquí variaba bien poquito. En cambio, en el nuevo gráfico, hasta cierto punto se ha corregido un poco el problema de la heteroelasticidad. No hemos tomado en cuenta la correlación espacial todavía. ¿Ya? Ahora, ustedes dirían aquí que quizás la relación entre las dos es lineal. ¿No será que quizás aquí baja más rápido, acá sube más rápido? No sé. Podríamos intentar un gráfico con transformaciones de la distancia. Por ejemplo, en vez de graficar versus la distancia, podría tratar de graficar versus la distancia al cuadrado. A ver si sale un mejor gráfico. Ah, no, pero para poner la distancia al cuadrado tengo que poner I. Y aquí esta línea la voy a hacer en 2 porque después ya no se ve. Ahí está versus la distancia al cuadrado, pero se hizo peor la cosa. Le puedo hacer... ¿Perdón? ¿Qué cosa? I mayúscula. Lo que pasa es que el signo de elevar a la potencia en fórmula significa otra cosa. Con el I mayúscula le digo tómelo literalmente como operación matemática. En vez de esa puedo ponerle la raíz cuadrada de la distancia. Otra posible transformación. Nótese que en esa transformación parece más una línea recta. En vez de graficarle versus la distancia, le estoy graficando versus la raíz cuadrada de la distancia. Cuando no se ve como línea recta, a veces transformar las variables ayuda. En este caso hemos hecho dos transformaciones. Al sinc le sacamos el logaritmo. Claro, también al sinc le pudimos haber sacado el sinc al cuadrado, 1 sobre sinc, raíz de sinc, 1 sobre raíz de sinc. Hay una familia de transformaciones que se llama la familia de transformación de Box-Cox, en el cual el logaritmo, la raíz cuadrada y todo eso es un caso particular. Y uno puede estimar cuál es la mejor transformación. No vamos a hacer eso, pero lo dejo como curiosidad. Lo que sí es que el Box-Cox solo sirve para determinar la mejor transformación de Y. Para determinar la mejor transformación de X, hay que probar. En este caso le he probado el cuadrado, la raíz cuadrada, podría probar el logaritmo, podría probar 1 sobre. Por ejemplo, ayer en el consumo, no sé si se dieron cuenta que las millas por galón le hicimos 100 sobre millas por galón, le transformamos en consumo y quedó una línea recta. Si ya hemos hecho transformaciones de variables, pero aquí las estoy haciendo un poquito. Yo estuve probando algunas transformaciones tempranas, ¿no? No es corrección del modelo, es transformación de la variable para que el modelo sea apropiado. Porque el modelo sigue siendo el mismo, va a ser el modelo lineal. Pero en vez de ser un modelo lineal entre sinc y distancia, lo va a ser el modelo lineal entre logaritmo de sinc y raíz de distancia. ¿Por qué razón? Porque ahí sí se ve como una línea recta. Y parece que es homocedástico también ahí. O sea, se ve bien bonito. Se ve bien bonito. O sea, aquí sí la línea recta podría funcionar. ¿Ok? Ahora, por esa razón, es que al SPplot le digo, o le dije hace un rato, do log igual true. Do log igual true hace los intervalos basados en el logaritmo de sinc. Cuando hicimos los intervalos basados en sinc solamente, este era basado solamente en sinc. ¿Qué pasaba aquí? Todos los intervalos tenían el mismo ancho. De 100 a 450, más o menos 300, ¿no? De 450 a 800, más o menos 300 y pico también. De 800 a 1100
250 más o menos 300 y pico. 350 casi es el ancho. Todos los intervalos son del mismo ancho. Cuando uno hace escalas logarítmicas, así como pasó hace un rato, los anchos cambian, ¿no? Entonces, si en escala logarítmica yo pongo los mismos anchos, al transformarlos de vuelta a la escala original, lo que quedan son, básicamente, voy a poner el zoom otra vez aquí, anchos distintos. El primero es de 103 a 197, que será de 80. Mientras que el último, de 1000 a 1800, es un intervalo de 800. En la escala logarítmica, los intervalos son del mismo ancho. Para transformarlos de vuelta a la escala original, quedan intervalos así, de distintos anchos. Y definitivamente se aprecia mejor aquí que los puntos de alta concentración están cercanos al río. Eso no se apreciaba también antes. Entonces, nos gustaría hacer un modelo estadístico que me permita tratar de predecir la concentración del zinc, del logaritmo del zinc, basado en la distancia. Vamos a hacer un modelo como los que hicimos el otro día. Modelo 1, modelo lineal, que me ayude a explicar el logaritmo de zinc basado en la raíz cuadrada de la distancia. Data igual μc. Este modelo 1, volvamos al gráfico que teníamos originalmente. No original, pero al que tenía la raíz cuadrada. Le puedo graficar a ver, déjenme volver a hacer el gráfico tengo un pequeño problema para hacer ese gráfico. El problema es que le puse yo, el modelo está hecho con, bueno, simplemente voy a hacer el cambio. En los datos, cuando hago el gráfico, le pongo aquí específicamente el log de zinc y no le pongo log y. A ver, entonces, voy a hacer el gráfico del log de zinc versus la raíz de distancia. Este no necesito poner el ahí porque ahí no hay problema. Entonces, este es el gráfico, pero note que aquí le pone el logaritmo de zinc, no le pone el zinc, como hace un momento, ¿verdad? Abro el modelo 1 y le hago la línea, y esta es la línea recta. Ahora, ¿cuál es el problema? Si hay correlación en los datos, los estimadores usuales de regresión son malos. Y a veces se equivocan por bastante. Entonces, es necesario tomar en cuenta, no vamos a ver por qué, pero la correlación en los datos aumenta la varianza del estimador usual. Hay que tomarla en cuenta para que disminuya la varianza del estimador. Acuérdense que mayor varianza del estimador quiere decir que el estimador es mal. No estima bien los coeficientes. No vamos a ver los detalles teóricos y nada de eso. Pero tenemos ese modelo 1 que no toma en cuenta la correlación geográfica. Entonces, quisiera hacer ahorita modelos que sí tomen en cuenta la correlación geográfica para tratar de pronosticar el zinc o el logaritmo de zinc de un punto basado únicamente en la distancia río. ¿Sí? Obviamente va a haber un error, pero no esperar que el error tenga media cero, ¿no? En promedio. Entonces, eso es lo que vamos a hacer a continuación, un modelo que nos permita hacer esa explicación. Una cosa más antes que me olvide. Si no les gusta tener diferentes colores en su gráfico, en vez de cpplot, póngale bubble. Burbujas. Eso me preguntó Clever desde el principio. Si en vez de cpplot hace bubble, no se hace distintos colores para los valores, sino que se hace burbujas más grandes o más pequeñas según el valor. Y a veces hay...
Y no solo se aprecia mejor, pero si se va a imprimir solo en blanco y negro, es definitivamente la opción para ir, ¿no? Tanto los gráficos de SPplot y Bubble son simplemente maneras de representar gráficamente datos tridimensionales. Es lo que es. Porque, por ejemplo, yo pude haber también hecho aquí un library RGL y hacer un gráfico 3D de meus $X, meus $Y y meus $Sync, o quizás el logaritmo de este. En un gráfico de esa naturaleza, me olvidé de cargar la librería. En un gráfico de esa naturaleza, si es que me sale, por alguna razón no me sale. Voy a poner la ayuda plot 3D porque no me acuerdo. Está bien. X, Y, Z. Por alguna razón no quiere salir el gráfico. Y no sé por qué. Y la coordenada de las X, la coordenada de las Y. Alguno no está funcionando bien. A ver, me use $X. Lo que pasa es que el data frame original se cambió. Sí. Eso es lo que pasó. Las coordenadas ya no están en el X y Y. Por eso es. Coordinates de meuse. Ya, lo que pasa es que se fueron, ya no existe esta variable X y Y. Ahora se fueron a las coordenadas. Eso no me había dado cuenta que le cambia, lo que le pone coordinates, se le van las coordenadas. Ahora sí. Este gráfico se puede ver como un gráfico tridimensional, donde abajo están las ubicaciones en el río, aquí se ven proyectaditas, y hacia arriba lo que se ve es la cantidad de zinc. Sin embargo, aquí es un poquito más difícil de ver este gráfico, ¿verdad? O de apreciar. Entonces, lo que en realidad representan ambos gráficos que hicimos, tanto ese como ese, es la información esa tridimensional, pero puesta en el plano. Donde, como es más difícil ver tridimensionalmente, aquí, por ejemplo, la altura del logaritmo de zinc se representa a través del tamaño de la burbuja. Claro, alguien podría decir aquí se pierde información, porque no veo la altura exacta, veo nomás la altura por intervalos. Pero, en la otra, en cambio, no se aprecia bien. A menos que lo pueda visualizar en un holograma, ¿no? Se hace más difícil de ver. Aquí se aprecia mejor el asunto de que el río pasa por aquí y de que por ahí es mejor. Como última cosa que quiero ver en este curso, sí. Hace un rato hice un modelo de regresión que no tomaba en cuenta la correlación geográfica. Ahora quisiera hacer un modelo de regresión que tome en cuenta la correlación geográfica y que le pueda graficar. Que le pueda graficar aquí, geográficamente. Eso es lo que quiero hacer. Y para eso vamos a utilizar una técnica
que en estadística geográfica se llama Krish. Déjeme llegar ahí. Kriging se llama. Aquí está lo que yo buscaba. Sino que el Kriging tiene algunas cosas, pero lo que vamos a hacer es una pequeña regresión. No quiero explicar todo lo que involucra el Kriging, porque realmente es bastante. Espérese. Déjame ver, aquí tengo los ejemplos, ese que quiero usar. Log de zinc, raíz cuadrada. Ok. Estoy pensando cómo le vamos a hacer sin necesidad de explicarle un pocotón de cosas. Ok. Primeramente, tenemos que, para entender las correlaciones geográficas, hacer algo que se llama el variograma. Primero lo voy a hacer y les explico qué es. B1, o mi variograma 1, va a ser el variograma. Y en este variograma vamos a incluir el logaritmo de zinc versus la raíz cuadrada de la distancia, y vamos a poner meuse como data. Y me falta una librería, que a lo mejor a ustedes también les falta. La librería es Gstat. Me falta la librería Gstat. Antes de hacer esta línea de variograma, tengo que cargar Gstat, que creo que se las tengo que pasar. A ver si funciona. Ya. No está la librería, ¿verdad? Ahorita se las paso. Antes de pasársela, solo quiero mostrarles lo que significa esto. El variograma se puede leer más o menos como un inverso de la covarianza entre dos observaciones según su distancia. ¿En qué sentido? Cuando el semivariograma o la semivarianza es baja, eso quiere decir que la correlación de esos puntos es alta. Y cuando la semivarianza es alta, eso quiere decir que la correlación de los puntos es baja. El semivariograma tiene como una asíntota. En general, en teoría, el semivariograma en algún momento se hace constante. Aquí vemos que el punto máximo más o menos ocupa la distancia de 1000 metros, a lo mejor son. Entonces, ¿qué quiere decir? Que ya cuando ya llego a 1000 metros, casi no hay correlación entre los puntos. Si un punto, la concentración de zinc, del organismo de zinc que yo mido ahorita, y la que mido con un punto a 1000 metros, a 1 kilómetro de aquí, no tienen correlación alta. Pero cuando la semivarianza es baja, por ejemplo este de aquí quizás que sea 100 metros, ahí sí hay una correlación alta entre el logaritmo de zinc de un punto y del otro. Si la distancia es pequeña, la semivarianza es pequeña y por ende la correlación va a ser alta. No quiero explicar los pormenores de la semivarianza porque eso es meternos en camisa de 11 varas. Sí les puedo decir un poquito del asunto de la semivarianza aquí, en la teoría. Si yo tuviera dos puntos, digamos, el zinc
digamos que tengo el zinc de la localidad o de la coordenada x1, x1, y1. Ese z le llamo la cantidad de zinc en la x1 y y1. Le voy a llamar LZ, que realmente es logaritmo de zinc. Y ese logaritmo de zinc en la coordenada x1 y y1, le hago la diferencia con el logaritmo de zinc en la coordenada x2 y y2. A esa diferencia le calculo la varianza. Los que sabemos un poquito más de estadística sabemos que la varianza es igual a la suma de las varianzas individuales menos, ¿no escucho? ¿Menos qué? No, media. Es la suma de las varianzas individuales menos 2 veces, eso, menos 2 veces la covarianza. Entonces la suma de las varianzas individuales menos 2 veces la covarianza. La covarianza de ambas variables, pues, ¿no? Entonces, la covarianza indica qué tan relacionadas están. Pero así es como se define el variograma. Entonces, ¿qué sucede? Si dos variables tienen una covarianza bien alta, aquí se va a restar un número grande. Y por ende la varianza de esta diferencia va a ser pequeñita. Por otro lado, si la covarianza es bien pequeñita, aquí no se resta casi nada, y la varianza de esta diferencia va a ser bien grande. Aquí, en R, lo que acabamos de hacer es, le dijimos a R, el variograma, dice, a ver, haga un modelo de regresión de log sin versus la raíz cuadrada de la distancia. Y ahora, a ese modelo de regresión, calcúlenle el variograma de los errores. Entonces, el variograma de los errores, cuando la distancia es pequeña, queda pequeñito porque las covarianzas ahí son bien grandes. Pero a medida que los errores también suponemos que tienen varianza constante. Esto de aquí debería converger en teoría a la varianza del error. ¿Sí? Siempre el variograma converge aquí al final a la varianza del error. No vamos a ver esa teoría aquí otra vez. Pero la varianza del error se ve reducida en observaciones que tienen distancia corta entre ellas, precisamente por tener covarianza. Si no hubiera covarianza, aquí me daría casi constante, todo en una misma línea, indicándome de que no hay covarianza en las observaciones. Cuando se tiene este tipo de efecto, que las covarianzas suben hasta llegar a un nivel y de ahí se estabilizan, quiere decir que hay covarianza espacial y que es significativa. Es una de las cosas que hay que tomar en cuenta cuando se hacen modelos geográficos, el variograma. Ahora, este variograma puede tener varios modelos, porque este variograma puede ser una covarianza que disminuye de manera exponencial, que disminuye de manera gaussiana. Hay varios modelos para ajustar este variograma. Gracias. En este caso vamos a ajustar un modelo sencillo que es el exponencial. Otra vez no vamos a ver la forma. Pero para este variograma vamos a ajustar un pequeño modelo. Modelo de variograma 1 va a ser fit variogram. Se pone con el punto. Fit variogram. Al variograma 1, el modelo se especifica con la instrucción BGM 1x301. 1,301.
El exp indica que vamos a hacer un variograma exponencial. Un poquito más. Ahí. El exp indica que vamos a hacer un variograma exponencial. El siguiente valor hay que poner más o menos cuando ya llego a la mitad del variograma. El variograma aquí va hasta punto 25, más o menos a la mitad. Llego aquí por 400 más o menos. Entonces le vamos a poner ese valor. Cuando la distancia es 400, más o menos llego al S. Y los otros parámetros no los voy a explicar porque tendríamos que ponernos a ver la fórmula y ahí sí ya nos metemos en camisa de 11 varas. En todo caso, quiero hacer un gráfico. Creo que puedo agregar al gráfico actual el modelo de variograma que acabo de hacer. Déjame ver si lo puedo graficar. No exactamente. Hay una manera de graficar el variograma, pero no me acuerdo ahorita. Pero cuando uno le grafica, lo que le hace es, le pone aquí una línea. Una línea que ayuda a explicar ese variograma. Voy a ver la ayuda, a ver si encuentro cómo se grafica. Aquí mismo. Acá. Fit variograma. Quería ver cómo era que se graficaba, pero no veo aquí un ejemplo a la mano que me ayude a ver un gráfico para ver si es que el modelo se ajusta bien o no. Pero bueno, no importa. La cosa es que el modelo ajustado, si le vemos, nos dice que el tercio se pone en 340. El tercio se pone en 340. El nugget y el partial seal, ese sí no lo voy a explicar. Pero el nugget tiene que ver, aquí la línea en 0 comienza en alguna parte. Según el nugget que se estimó, comienza el punto 0,5. El nugget tiene que ver con varianza espacial que no la hemos podido medir con los puntos que tenemos. Necesitaríamos puntos más cercanos para medir esa varianza espacial o esa covarianza espacial. Estos aquí son valores iniciales para unos parámetros. Otra vez no quiero ver eso porque sería un poquito difícil. Lo que sí quiero hacer es directamente el Kriging. Y para el Kriging, acabo de ver una posible manera de graficarlos. Plot V1 mod V1. Eso es lo que quería graficar. Le pongo el variograma y el modelo. En ese de ahí podemos ver que este es el variograma original y este de aquí es un modelo para ese variograma. ¿Por qué necesitamos modelo? Porque eso básicamente, el modelo indica cómo va a disminuir la covarianza de los puntos a medida que se van haciendo más distantes en el espacio. Otra vez, esto de aquí yo lo enseñé en octubre en todo un curso. Hicimos todo un curso donde aprendimos todo esto y qué significa cada cosa. Pero ahorita no tenemos el tiempo para ver el significado de cada cosa. Sí quiero dejarlo ahí como una curiosidad. Ahora sí quiero hacer el Kriging. Para el Kriging necesitamos puntos donde evaluarlo. Para el Kriging vamos a hacer un modelo 2 que va a ser, se pone Krish con K, Krish,
Y en el Krish le vamos a poner log de sinc, como que voy a hacer un modelo de regresión, versus log de sinc versus raíz de distancia, coma, bajémonos desde acá abajo, log de sinc versus raíz de distancia, coma, al Krish le tengo que especificar los datos, me use, le tengo que especificar un grid. ¿Qué es el grid? El grid está creado acá arriba, déjenme verlo. Tengo que llamarlo. Vamos a llamar acá. Data meuse.grid. Ya, ¿qué es el grid? El grid es una pequeña, creo que me iría mejor si le pongo view. Si le pongo el view a meuse.grid, son coordenadas de puntos X, Y, donde quiero evaluar la función. Hay 1000 coordenadas. ¿Se acuerdan ayer cuando hacíamos las secuencias regulares de X y las secuencias regulares de Y? ¿Se acuerdan de eso? Y que luego le hacemos la función outer para crear la matriz evaluada. Ya. Aquí, en vez de el gstat, en vez de hacerlo de esa manera, hace una secuencia regular de X y de Y, pero las pone todas en un solo data frame. Por ejemplo, comienza con la coordenada 181.180 con 330.740. Le va variando el X y mantiene la coordenada Y fija. Luego le varía otra vez el Y y son las mismas coordenadas de X. Le hace un pequeño grid donde vamos a evaluar. Creo que en la instrucción me parece, si no me equivoco, que es el expand grid, que crea este tipo de grid. Pero es la misma idea de ayer cuando hicimos esas superficies. ¿Se acuerdan cuando hicimos el conito? Es la misma idea, sino que este paquete, en vez de utilizar el outer, pone todos los X y todos los Y del outer, en vez de poner una matriz, los pone en una sola data frame, con dos coordenadas. Entonces también es un grid, ya está hecho en este caso el grid, pero hay una instrucción que se llama expand grid, que hace eso. El expand grid, si yo por ejemplo pongo expand, esta como ejemplo, ¿no? Expand grid, y le pongo aquí una secuencia del 1 al 4, y esta secuencia del 1 al 4, y le hago en esto en A, y pongo view A, ¿qué es lo que se hace? Aquí está 1, 2, 3, 4 con 1, 1, 2, 3, 4 con 2, 1, 2, 3, 4 con 3, 1, 2, 3, 4 con 4. Otra vez, el mismo concepto del outer de ayer, sino que el outer lo ponía en una matriz, de tal manera que las columnas correspondían al Y y las filas correspondían al X. Este aquí, en vez de poner en una matriz así, le pone aquí el X y el Y, y le doy las regulares, entrelazadas, ¿no? Entonces, otra vez, el paquete utiliza el expand grid para hacer grids, para hacer los gráficos, ¿no? Este meuse grid fue creado haciendo de esa región que grafé hace un momento. Y hay que especificarle, quiero evaluar el modelo. Entonces aquí le ponemos el meuse grid para especificar dónde queremos evaluar el modelo. Y también me falta ahí, tengo el variograma, va a ser el Krish. Me falta el modelo de variograma. Quiero que utilice como modelo de variograma, que utilice el que hicimos aquí, ¿cuál era? Mod V1. Mod V1. Vamos a ver, parece que hubo un error. Tenemos un problema con la proyección.
Tenemos un pequeño... Ah, me parece que tengo que ponerle al Meus Grid, tengo que especificarle coordenadas. Me parece. Sí. Tengo que especificarle al Meus Grid, ponerle coordinates de Meus. Lo mismo que hice con el Meus temprano, ¿se acuerdan? Le pongo aquí X más Y. Entonces ya le puse las coordinates. Ahora sí lo hizo. Tiene que ponerse aquí el grid, un objeto espacial. Entonces, ya está hecho eso. Y ahora le quiero graficar. A ver qué tal se ve lo que acabamos de hacer, ¿no? Quiero ver qué tal se ve. Veamos qué es lo que produjo. Veamos qué es lo que produjo el modelo 2. Si le vemos un view, si le hacemos un view del modelo 2, nótese que aquí hay las coordenadas del grid que le especifiqué, ¿verdad? Los puntos donde quería evaluar el modelo. Y aquí está la predicción. Esta que te dice var1.pred es la predicción de esos puntos del logaritmo de sinc utilizando el modelo. Pero este modelo toma en cuenta el modelo de variograma exponencial, el que hace un ratito les mostré. Supone que el variograma sigue esa forma exponencial, y con ese de ahí considera las correlaciones espaciales entre los valores y hace un pronóstico de cuánto debería ser el logaritmo de sinc para cada una de esas ubicaciones. Así más o menos como funciona eso. Entonces yo le puedo tratar de graficar eso. SPplot modelo 2, la variable var1.pred, y ese de ahí sería el pronóstico del logaritmo de sinc utilizando el modelo de regresión logaritmo de sinc versus raíz cuadrada. Nótese que aquí no hay ningún punto real. Estos son pronósticos basados a partir de nuestro modelo. Según nuestro modelo, por aquí cerquita del río va a haber bastante sinc. A medida que me alejo, va a haber menos sinc. ¿Sí? Así como funciona ese de ahí. Podemos apreciar en ese gráfico los resultados del modelo. Repito, aquí no hay ninguna observación real. Son simplemente por colores los resultados del modelo. Según nuestro modelo, así es como quedaría el sinc. Quiero aumentarle. Quería ver si le podía aumentar. Una cosita. Quería aumentarle algo en lo que hice hace un momento. Quería aumentarle los puntitos. Quería aumentarle los puntitos. A ver si le pongo SP points. Me use. No, para aumentarle los puntitos tendría que hacer otra cosa, ¿no? Pero voy a poner los dos gráficos juntos. El gráfico original de las burbujas. Este es de las burbujas. Y este es el modelo que acabamos de hacer. Este es de las burbujas. Aquí está el del modelo. Quería poner los dos juntos, así. Ahí sí. Lo que podemos apreciar es que acá están los datos reales, el de aquí son los ajustados por el modelo,
Y más o menos hay una relación, ¿no? ¿Sí? Con este modelo yo puedo predecir en cualquier punto que yo quiera el zinc. Por ejemplo, en este punto no tengo observaciones. Quizás ahí no pudimos observar o simplemente no se tomó observaciones ahí porque solo el tamaño de muestra es limitado, ¿no? Pero acá este modelo sí le predijo para todos los puntos. Si yo le quiero predecir para este punto en particular, o para un punto que no esté observado, cuánto es el logaritmo del zinc, podría que en vez de Meus grid, podría tratar de buscar este punto en particular y predecirle. Tratemos de hacer eso y con eso terminamos. El último que hice, ¿cuál fue? El bubble. Hagamos el bubble. Mire, quiero predecir aquí en este punto. Vamos a poner locator 1. Locator le permite a usted dar clic en el gráfico. ¡Pap! Y le dice la coordenada de ese puntito. El único problema de eso es que este de aquí, el gráfico, normalmente lo hace en una coordenada de 0 a 1 y 0 a 1. No está en las coordenadas originales. Porque si vemos las coordenadas originales, eran 181.180, etc. ¿Verdad? Pero, ¿perdón? Esa es la idea. Si yo le pongo el range de, a ver, quiero aplicar a las coordenadas de Meus por columna la función range, eso me da para X cuánto es el mínimo y cuánto es el máximo, y para Y cuánto es el mínimo y cuánto es el máximo. Entonces, si hablamos del punto, ¿cuál era? Punto 36. Ese punto 36 es 36% entre 168.000 y 181.000. Entonces, podríamos aplicarlo de esta manera. 178.605 más punto 36 por 181.390 menos 178.605. Entonces, más o menos el punto, este de aquí tiene coordenada 179.607. Y el otro punto, que quedaba en punto 49, aquí iría 329.314, y acá iría 333.000. No me gusta trabajar con proyecciones, para ser honesto. Siempre me confunden. 329.714. Perdón. Ah, tiene razón. Aquí punto 49 era, ¿no? Punto 49. Sí. Entonces estamos hablando de punto 36, punto 49. A ver. Ese y ese. Estamos hablando de más o menos aquí el punto este donde quiero predecir está entre 179.000 como coordenada de las X, 331.000 como coordenada del eje de las Y. Entonces, ¿cómo lo haría para predecir en ese punto? Este último quería ponerlo acá arriba. ¿Cómo lo haría para predecir en ese punto? Crearía un puntos, le puedo llamar, que sea un data frame, con X igual 179.607 y con Y igual 331.623.
Más o menos como cuando hicimos los predict de la regresión. No sé si ustedes recuerdan que creamos un new data. O sea, aquí en esos puntos quiero predecir cuánto va a ser el logaritmo de zinc. Esos puntos no los he observado. ¿Sí? Entonces, como quiero predecir ahí, le corro este primero. Y ahora le pongo coordinates de puntos es igual a x más y. Y una vez que le he dado de coordinates, hago el krish. Pongámosle pronósticos. Le asigno el krish. Lo mismo que antes, pero en vez de MUSGrid, le voy a dar mis puntos. ¿Dónde quiero predecir? ¿Dónde quiero predecir el zinc? Mismo modelo de variograma. Ah, tiene toda la razón. Pero igual, argumento no numérico. Ah, nos falta especificar cuánto es la distancia de ese puntito al río. Nos faltó especificar cuánto es la distancia de ese puntito al río. Tengo que especificarle dist, porque asume que dist está ahí. Y creo que hace un rato, cuando le vi al... ¿A cuál era? Al MUSGrid, aquí estaba la función de distancia. Entonces, había que medir este punto, cuánto es la distancia al punto. La verdad que no lo sé, pero, para hallarlo, 179.000 dijimos, ¿no? Busquemos por dónde está 179.000 aproximadamente. Aparentemente, aquí está, 179.600. 179.600. 171.000, la distancia de río es más o menos 0.1. Vamos a inventarnos. En la vida real habría que medirle, pues, ¿no? Pero vamos a inventarnos que la distancia de río es 0.1. Ahora sí. Ahora sí. Si miren el valor de pronóstico, contiene aquí que se predice que el logaritmo de zinc, recuerda que el modelo fue con logaritmo de zinc, en esta localidad de aquí aproximada, es 5.66. 5.66. Dime una cosa de Bobo, quiero ver si le puedo agregar. Quiero ver si le puedo agregar esa burbuja ahí, pero no sé cómo. Bueno, no importa. Aquí dice que el logaritmo de zinc va a ser aproximadamente 5.66. Si le vemos, ¿cómo se saca? Si ese es el logaritmo, le hago x para quitar el logaritmo. From $var 1 pred. El zinc aquí se estima que va a ser 289. En esta partecita de aquí, que fue la que le puse, se estima que el zinc va a ser 289. Entonces, uno puede usar el modelo para hacer pronóstico. Ese pronóstico, otra vez, aquí está el gráfico de los pronósticos. Más o menos estamos hablando de este puntito de por aquí, ¿no? Porque salió 289. Pero el logaritmo, ¿cuánto era? 5.66. Entonces estamos hablando que estamos en la zona rosada esta. Esta zona rosada donde estamos. Y sí, coincide, ¿no? Coincide que salió el 5.66. Pero la idea es tratar de predecir el zinc en cualquier punto basado en la muestra que tengo. Y definitivamente parece ser que hay una evidencia de que la raíz cuadrada de la distancia afecta a la cantidad de zinc. ¿Verdad? ¿Por qué lleva todo esto? Porque el modelo de variograma lo que hace es calcula la correlación de ese puntito
del zinc de ese puntito con todos los puntos de la muestra. Y le incorpora al momento de hacer el pronóstico. Y pero también le incluye la raíz de la cuadrada de las distancias. Los pronósticos que se hacen regularmente son bastante buenos. Entonces, creo que esta es la parte más difícil de todas. Porque tiene mucha estadística. Y no le di las fórmulas. Pero es para hacer pronósticos espaciales. Andrita, ¿la comprendió? Medio. Es que Andreita no ha de haber visto valiogramas ni nada de eso. Ahora ya tenemos una materia de estadística en la carrera. En su época no había. Ya. Había antes que yo entrara. Ah. Hacían los chicos. Yo me acuerdo que les veía a los chicos hacer quizás allí. Los veía. Pero cuando ustedes la quitaron. Y esta ya la pusieron otra vez. Yo le enseñé el trimestre pasado, ya la pusieron. Imagínense, esto es el tema de toda una materia. Todo el tema de lo que... Sobre tratar de hacer un modelo para hacer un ciclo de una variable. Yo dije el logaritmo de zinc, pero puede ser la temperatura, puede ser, qué sé yo, la cantidad, el pH del suelo. Cualquier otra cosa que sea de manera geográfica. Uno puede hacer un modelo de regresión como lo hicimos en lo 1. Sin modelo de regresión para predecir. Basado en la distancia de río. Pero ese modelo de regresión no siempre da buenos resultados porque no toma en cuenta las correlaciones con las observaciones cercanas. El Kriging toma en cuenta la correlación con las observaciones cercanas y hace un modelo basado en eso. ¿Está bien? Eso es todo. Terminamos el curso.